Bien, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente para continuar con el segundo módulo de nuestro curso Nuestra Vida Emocional. Hemos compartido el primer módulo que dictó el doctor Roberto Re, donde nos fundamentó la base científica de nuestra vida emocional. Y hoy continuamos con el segundo módulo y me gustaría comentarles cómo es que personalmente llego a escribir este primer libro de esta colección. Llevamos varios títulos con el doctor y este es el primer libro de la colección Salud Integral. ¿Cómo es que llega María Guadalupe a escribir sobre esta temática, nuestra vida emocional? Y para eso tengo que mirar un poco hacia atrás y les voy a ir comentando un poco cómo llegué. Si miro mi historia, puedo reconocer una infancia feliz y alegre, pero en un contexto social, allá por los años 70, 70 y pico, donde reinaba mucha inseguridad y miedos, con lo cual estas emociones y estos sentimientos, de alguna manera, comenzaron a anidar en mi interior. Si bien fue una infancia normal, puedo reconocer a mis 44 años que fue allí donde comencé a sentir ciertas inseguridades y miedos. Luego continuó mi vida, llegó la adolescencia, donde, como sabemos, las inseguridades y los miedos también se van como acrecentando. Además, no tenemos una educación emocional, sí tenemos educación física, educación cívica, educación moral, matemáticas, lengua, pero la gran ausente es la educación emocional. Con lo cual esas inseguridades y esos miedos continuaban en mi interior sin ser educados, mirados. Es algo que yo soy testigo, de lo que había en mi interior, pero como sabemos no hemos recibido lo que es la educación emocional, con lo cual llego a lo que es mi adolescencia con esa vida emocional, y también transcurro una adolescencia que podría llamarse normal, y alegre, sin embargo teñida con esas dos emociones. Continúo mi camino de vida en los más o menos a los 20 años, me caso, tengo mi primer hija, con lo cual viene una gran alegría a mi familia, a mi vida, esto de recibir una nueva vida y formar una nueva familia. No obstante, estas emociones ahí continuaban, las inseguridades y los miedos que les venía comentando. Un poco más adelante, a los 23 años, tengo mi segundo hijo y a los pocos meses fallece este segundo hijo, con lo cual tengo un profundo dolor, un profundo duelo, pero no tenía las herramientas necesarias para poder abordar este duelo, este dolor, este sentimiento, esta angustia profunda, con lo cual lo mejor que puedo es taparlo, negarlo, continuar mi vida. Había una hija además y había que continuar. Por eso es que me lleno de actividades, no había tiempo para otra cosa, había que tapar, reprimir, negar, porque era muy doloroso encontrarse con uno mismo. Entonces es así como mi vida pasa a ser pura acción, pensamiento y acción.
Y la emoción, el sentir, estaba negado, tapado, reprimido. Así transcurrió mi vida unos 6 o 7 años, con esa negación, con ese ocultamiento, hasta que me enfermé. Claro está, no se podía seguir sosteniendo más tiempo la situación. El cuerpo de alguna manera me habló, y aquello que yo no quería y no podía escuchar de mi interior, me lo vino a decir mi propio cuerpo. Y vaya casualidad, el órgano que se enferma es el corazón, el órgano del sentir. Fíjense que yo a veces digo que es como tener esto que me sucedió, esto que es lo mejor que pude hacer, ¿no? En ese momento fue como cuando tenemos una pelota bajo el agua. Uno puede sostener un tiempo la pelota bajo el agua, pero en algún momento la pelota salta. Eso es lo que me pasó. Tuve la pelota, reprimí el dolor, reprimí la angustia, reprimí la tristeza, pero en algún momento saltó, y saltó a través de la enfermedad. Es decir, se manifestó esa emoción que no era mirada y no era reconocida, se manifestó en el plano de lo físico, al no ser reconocida. Se manifiesta a través de la enfermedad y en el corazón. Bien. Hoy puedo decir que gracias a esa enfermedad, a esa gran crisis que me sucedió a mis 31 años, gracias a eso pude despertar a una nueva vida. Pude tomar contacto con mi mundo interno y reconocer todo lo que había pendiente y sin elaborar. Claro que esto fue un proceso. Esto no es mágico. Esto es un proceso que requiere tiempo. Requiere tiempo, requiere trabajo y acompañamiento. En ese momento comencé a escribir. La misma noche anterior a la intervención comencé a escribir, y de esa manera comencé a sacar, a expresar todo lo que había en mi interior y estaba contenido. Fue una liberación muy grande. Y como les decía, un proceso, porque nada es mágico. Fue así como decidí tomar contacto con la psicología social. Comencé a formarme después de esta situación, al tiempo, con la gran necesidad que tenía de poder comprender qué es lo que me había pasado. El motor que me movía a buscar era la necesidad de comprender y comprenderme. La psicología social me dio esta herramienta. Comencé a estudiar, terminé la carrera y en el transcurso pude comprender lo que me pasaba y pude comprenderme a mí misma. Esta situación de poder comprenderme y comprender fue el puntapié inicial que me ayudó a poder resolver todo aquello que tenía pendiente. Y claro está que esto significó ciertas rupturas familiares, ciertas crisis profundas, pero que no podían seguir estando. Era necesario transitarlas para poder continuar mi proceso de crecimiento y desarrollo personal. Así fue como también continué mi proceso de búsqueda, porque interiormente sentía que aún necesitaba algo más, que esto no terminaba ahí. Entonces tomé contacto con lo que es la psicología humanista, concretamente la psicología que enseña Carl Rogers,
uno de los exponentes de la psicología humanista, y comencé también a estudiar counseling, que es una carrera que enfoca los aspectos que nos ayudan a los seres humanos a crecer y a desarrollarnos. Todo lo que tenga que ver con la promoción de la salud mental. A partir de conocer y tomar contacto con esta teoría, es como empiezo a comprender la importancia de la autoaceptación, del amor a uno mismo, de la autoaceptación de las propias emociones, de la necesidad de conectarse y tomar contacto con nuestro interior más profundo, con nuestro verdadero ser. A través de esta teoría comienzo a comprender nuestra vida emocional y a adquirir técnicas que les voy a ir transmitiendo en este curso para poder trabajar y educar ese vasto mundo interno y nuestras emociones. No obstante, esto también en algún momento es como que necesitaba otras respuestas, también me queda como acotado, entonces sigo mi búsqueda, continúa mi búsqueda, y en el año 2007 conozco, porque participo de un seminario que vino a dictar, lo conozco personalmente, al filósofo alemán Bert Hellinger, a través del cual, a través de su filosofía, este autor nos enseña a tomar contacto con nuestro árbol genealógico y a reconocer la importancia de honrar nuestros padres y nuestros ancestros, es decir, nuestro origen. Así es también como tomo contacto con mi propio origen y reconozco mi árbol familiar y reconozco también cómo muchas de nuestras emociones actuales tienen que ver con aspectos de nuestro árbol familiar. Bien, y en esto ando hoy, y hoy les voy a compartir en este módulo cómo podemos comenzar a transitar el camino del reconocimiento de nuestra vida emocional. Vamos a ver ahora un video que nos ayuda a comenzar a reconocer nuestra vida emocional. Este curso
no solamente tiene la apropiación de ciertos conceptos a nivel teórico, sino que como objetivo principal es el reconocimiento de uno mismo. Con lo cual los invito que luego de ver este video ustedes puedan tomar contacto y reflexionar acerca de situaciones que se hayan identificado con la protagonista, ¿no? Situaciones aquellas en las que han querido hacer algo, pero que interiormente parecería como que algo los hace dar pasitos atrás, como que nos impide, que es el miedo. Que puedan reconocer situaciones concretas que los haya remitido este video. Y en cada módulo ustedes tienen la propuesta de un trabajo práctico opcional, que pueden elegir hacerlo o no, que justamente tiene que ver con un registro vivencial de lo que les fue ocurriendo, lo que fueron sintiendo a lo largo del módulo, del curso, de lo que hemos ido abordando. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que significa reconocer nuestra vida emocional. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de reconocer nuestra vida emocional? Hablamos de miedos, hablamos de alegrías, hablamos de enojos, hablamos de tristezas. Y los sigo invitando a reflexionar en sus propios enojos, en sus propias tristezas, alegrías, a tomar contacto con estas emociones. Hablamos también de melancolía, de culpa, esa emoción que nos ata. Hablamos de abatimiento, de aflicción. También hablamos de diversión y gratificación. Otras emociones y sentimientos también son la aceptación, el alivio, la amabilidad, la ansiedad, el apego, arrepentimiento, asombro, autocompasión, congoja, confianza, conmoción, desesperación, desprecio, disgusto, dolor, entusiasmo, envidia, euforia, fastidio, felicidad, furia, hostilidad, humillación, incertidumbre, indignación, inquietud, irritabilidad. La lista continúa y pueden ampliarla. La pueden ver en la página 49 del libro Nuestra vida emocional que reciben con este curso. Como vemos, hay emociones que te hacen sentir bien y hay emociones que te hacen sentir mal. Pero como decía el autor Jaime Barilco, la emoción se nos da como se nos da un día de sol. Pero lo importante y lo que nos define como humanos es aquellos que hacemos con esa emoción. ¿Qué hago con esta emoción? Y como veremos más adelante,
decimos que hay emociones que nos hacen sentir bien y hay emociones que nos hacen sentir mal. No obstante, la emoción es un mensaje de nuestro interior, con lo cual lo importante es qué hago con este mensaje, y más allá de bueno o malo. Es un mensaje y lo esencial es qué hago con ello. También decimos que hay emociones primarias y hay emociones secundarias. Las emociones primarias son las que aparecen frente a un estímulo, ya sea interno o externo. Un estímulo interno es un pensamiento. A partir del pensamiento emerge la emoción. Y las emociones secundarias son las que aparecen en relación a las emociones primarias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, algo nos da miedo, esa sería la emoción primaria, y con el tiempo sentimos, además de miedo, vergüenza por sentir miedo. Entonces, la emoción primaria es el miedo y la vergüenza que me da sentir miedo es la emoción secundaria. O algo, por ejemplo, nos produce alegría, emoción primaria, y luego siento culpa por esto, ¿no? Y esa sería la emoción secundaria. Por ejemplo, si voy a disfrutar de un día de sol, a sentarme al pastito, a tomar mate, y me siento feliz por esto, disfruto de ese momento, pero hay algo en mí que empieza a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Deberías estar haciendo tal o cual cosa? Ese diálogo interior que a veces nos posibilita disfrutar y a veces no. Puede emerger un diálogo que tiñe esa alegría que yo siento frente a esa situación. Con lo cual ahí tenemos la alegría, emoción primaria, y la culpa como una emoción secundaria. Como vemos, esto nos sucede a los humanos. Los animales, los mamíferos, tienen las emociones también, las emociones básicas, la alegría, la tristeza, el enojo. Ellos tienen estas emociones, pero esta complejidad, ¿no?, de primaria y secundaria, las que vamos a seguir viendo, la tenemos solamente los humanos. Claro está, esto viene a partir de la parte racional, de nuestros pensamientos, que a veces nos pueden favorecer nuestra vida y a veces nos pueden obstaculizar, como en el caso que planteábamos, si estamos disfrutando un día hermoso de sol y hay algo nuestro que aparece que nos lleva a sentirnos mal o culpables por ello. Bien. También entonces decimos que hay emociones autocreadas. También existen las emociones autocreadas a partir de nuestro pensamiento e imaginación, que necesitamos aprender a administrar. Nuestra mente crea escenarios, imagina situaciones y reaccionamos a estas construcciones internas como si fueran verdaderas. Con lo cual, como estamos diciendo en este texto, necesitamos aprender a administrar nuestros pensamientos. Ustedes habrán escuchado hoy la importancia que tiene el sostener pensamientos positivos. Hace unos pocos años, a partir de todos estos conocimientos de psicología que son transmitidos de una manera más simple y más masiva, sabemos de la importancia que tiene de tener y alimentar pensamientos positivos. Todo es energía. El pensamiento es energía, la emoción es energía, con lo cual aquello que pensamos
es energía y si la sostenemos en el tiempo, esta energía se materializa. Esto también hoy se sabe desde la propia ciencia. Con lo cual es importante que sepamos discernir y administrar nuestros pensamientos. Los seres humanos tenemos tendencia a los pensamientos negativos. Por eso decía un autor, Eduardo Galeano, que es mucho más fácil ser infeliz que ser feliz. Porque ser feliz requiere todo un trabajo, todo un trabajo interior, el cual de las emociones es el punto de partida. Todo un trabajo y un compromiso con uno mismo para sostener pensamientos positivos. Desde el conocimiento que hoy nos aporta la ciencia de que estos pensamientos son energía que luego se materializan. Y la emoción también es energía. Hoy se dice que no es